Muy bien, clase número 2. Esta vez vamos a ver lo que son, lo que les mencionaba, que son las vistas axonométricas. Técnicamente es una manera tridimensional de ver las cosas, pero en un plano bidimensional, es decir, cómo representamos algo 3D en un plano 2D. Entonces, lo primero que vamos a ver es que es axonométrico, ¿no? Entonces, déjame repito esto. Vamos a revisar tres tipos de vistas axonométricas, que es la isométrica, la vista de caballera y la vista militar. ¿Ok? Entonces les voy a explicar qué es cada una y cuáles son como sus parámetros, ¿no? La vista isométrica es la más común de estas tres que ustedes van a ver en el campo laboral. Déjenme buscar algunas referencias aquí rápido. Todas estas que podemos ver aquí son vistas isométricas, ¿no? Es muy común, por ejemplo, ver este tipo de modelos 3D que hacen hasta como por hobby. Denme chance que mi internet está de la chingada. Ahí está, creo. Bueno, como nos pueden ver, ¿no? Imágenes como estas, ¿no? Donde es como una vista aérea, pero en diagonal, que es muy buena como para ver la composición de ciertos objetos. Ahora, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué es útil? De qué nos sirve? La vista isométrica nos ayuda porque nos ayuda a apreciar algo en 3D, es decir, ya no estamos viendo nada más algo en dos planos, que serían el eje X y el eje Y, sino que ya estamos pudiendo observar lo que son tres planos, es decir, el eje X, el eje Y y el eje Z, pero aún así le estamos quitando la perspectiva al objeto. Acuérdense que en dibujo técnico es importante quitarle la perspectiva al objeto para poder hacer mediciones precisas. Entonces, ¿qué nos permite esta vista isométrica? Poder ver algo compuesto de forma tridimensional y al mismo tiempo poder medirlo con precisión, como podría ser un edificio o un mueble, una pieza de alguna máquina o algo por el estilo, ¿no? Entonces aquí podemos ver mil ejemplos de lo que son vistas isométricas. Ahora, ¿cuál es la regla de una vista isométrica? Es decir, por ejemplo, si yo voy a dibujar un cubo, ¿cómo se dibuja un cubo en vista isométrica? El punto clave es estos números de aquí, los números que dicen 120 grados. Es decir, cuando nosotros estemos en vista isométrica, un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, se va a representar dibujando un ángulo de 120 grados o, si estamos utilizando la otra esquina, de 60. ¿Ok? Y aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Este grado que está dibujado de 60 metros está representando un ángulo de 90. Igual este que está dibujado a 120 grados está representando un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Todos los ángulos de este cuerpo geométrico son de 90, pero a la hora de dibujarlo los estamos dibujando con estos ángulos, ¿no? Entonces es como el truco mágico para poder dibujar algo en una vista isométrica. Ahora, si yo ahora AutoCAD, ¿dónde lo dibujo? Lo voy a hacer aquí mismo, no importa. Para tener que volver a generar. Ok, entonces aquí lo que voy a hacer es voy a dibujar algo en isométrico, nomás para que vean a qué me refiero, ¿no? Entonces si yo voy a dibujar un cubo, vamos a decir de 6 metros cúbicos. Esto que estoy haciendo yo es una herramienta que viene ya automáticamente en AutoCAD para ustedes, que ustedes puedan dibujar en isométricos sin tener que estar preocupándose por el ángulo. Entonces, aquí estoy representando un cubo. Como todos sabemos, un cubo es una figura geométrica perfecta que todos sus ángulos son de 90 grados. Si lo vemos, podemos nosotros, bueno, deberíamos de, espero yo, podemos visualizar el cubo y sabemos que tiene 90 grados. Pero si nosotros nos vamos a medir el ángulo, mide 120, o sea, físicamente mide 120 en cuanto al dibujo, pero está representando algo de 90 grados. Y si medimos este de aquí, va a medir 60, pero también está representando un ángulo de 60 grados. La verdad es que no hay otra manera que lo pueda explicar, esa es como la única manera, ¿no? Entonces, así está compuesto algo isométrico. Siempre que quieran representar algo en 90 grados, utilizan el 120 o el 60.
Obviamente el 60 es para las esquinas cerradas y el 120 para las abiertas, ¿no? No es así nomás como a ti se te antoje, tiene que tener un sentido. O podríamos decir también que los tres ángulos interiores, que son estos tres, o sea, donde está partiendo los ejes, son los de 120, y los contrarios a ese eje van a ser los de 60, ¿no? Podemos también verlo así. Y por eso también les puse aquí esta representación. En una vista isométrica, los tres ejes principales, es decir, el X, el Y y el Z, siempre van a estar a una distribución radial de 120 grados. Espero que eso haya quedado más o menos claro, porque no sé de qué otra manera explicarlo. Luego nos pasamos a la vista axonométrica de caballera, ¿ok? Aquí, como pueden ver, la regla es un poco distinta. Esto está dibujado en caballera. ¿Qué pasa cuando dibujamos algo en caballera? El eje X y el eje Z siempre van a estar a un ángulo de 90 grados, ¿no? O sea, ahí sí se va a representar de una manera apropiada los 90 grados. Pero el Y con relación al Z se tiene que representar a un número menor de 90 grados, de 89 a 1. Yo les recomiendo que utilicen algo así como 30 grados o a lo mejor, ¿no? O 60. Por ejemplo aquí, ¿no? Tengo uno de 90 grados y luego el eje Y en relatividad con el Z es de 55 grados. Lo voy a dibujar en AutoCAD. El mismo cubo lo voy a dibujar pero en caballera. Entonces, por ejemplo, esta cara de aquí, esta cara, como es la cara XZ, la voy a dibujar como si estuviera dibujando perfectamente una vista frontal, que sería, ¿cuánto dijimos que era? 6 metros. 6 metros aquí, tengo que cambiar mi vista porque esto no me va a servir. Acá les enseño bien cómo hacer esto. Entonces, esta cara, vamos a llamar la cara A. Vamos a hacer con hatch, porque está más fácil. Entonces, lo voy a hacer de color. Entonces mi eje X siempre se representa con un color rojo, el eje Y siempre con uno verde y el eje Z siempre con uno azul. Entonces aquí estoy dibujando mi cara del eje XZ, pero no estoy en vista isométrica, estoy en vista caballera. Entonces aquí tengo claramente un ángulo de 90 grados. Y luego voy a hacer la cara verde, ¿okay? La cara del eje Y. Entonces, de nuevo, yo puedo tener aquí mi línea de 6 metros, pero la tengo a 180 grados, ¿no? Lo cual no me sirve. Entonces la voy a rotar. Y la voy a rotar lo que serían, van a ser negativos y positivos. 55 grados positivos y queda más o menos así. Ahora, aquí nuestros ojos nos engañan, bueno, no nos están engañando, ¿no? Aquí es donde de repente puede ser un poquito como confuso tratar de leer el caballera si no conoces lo que estás haciendo y no entiendes bien exactamente lo que estás interpretando, ¿no? Lo que está pasando aquí, ¿por qué se mira más largo esto? Si también mide 6 metros, ¿no? Estas ambas líneas miden 6 metros. Pues tengo yo un cuadrado y esta línea la roto, va a parecer más larga de lo que es. ¿Por qué? Porque estoy quitándole lo que es la profundidad, ¿no? Si yo tuviera profundidad, obviamente eso se miraría más chico y se miraría para nosotros más natural,
pero no sería lo correcto, ¿no? Que sería algo más o menos como algo menos así, ¿no? Como esta línea. Y sería como un cubo que para nosotros sería más natural, pero realmente no es lo que estamos tratando de representar, ¿no? Entonces el cubo así se va a ver medio extraño, pero así es como se dibujan las cosas en caballera, ¿ok? Entonces el ángulo ZX siempre a 90 y el ángulo YZ siempre a un grado menor a 90, ¿no? Aquí lo tengo a 35, lo voy a abrir 20 grados más para que lo vean diferente. Entonces por eso yo les digo que 60 o 55-60, porque entre más lo cierres se va a ver más extraño en la perspectiva. Este es el caballero, ¿ok? De nuevo, aquí está la regla. El eje X y el Z a 90, ZY a menos de 90. Y aquí está un ejemplo. Y por último tenemos la vista militar. Esta se mira mucho, por ejemplo, en mapas de ¿cómo se llaman estos? Parques de diversiones, en mapas de parques de diversiones o en mapas a lo mejor de una plaza o algo así, es donde a lo mejor vemos este tipo de perdón, se me va de repente la onda bien machín. Lo bueno es que puedo poner pausa. Es donde vemos este tipo de vista, ¿ok? Porque se utiliza normalmente para hacer una vista aérea. Ahora, podríamos confundirnos y decir, pues es como la isométrica, pero no, porque aquí tenemos la regla de ángulos, ¿ok? Aquí es diferente, el ángulo que se va a ajustar es el ángulo Z. Entre el X y el Y siempre van a estar a 90 grados y es importante que tengan una pequeña inclinación como lo estamos viendo aquí, ¿ok? Es decir, ni el X debe de estar horizontal ni el Y debe de estar horizontal, deben tener una pequeña inclinación, pero entre ellos debe de haber un ángulo de 90 grados. Y el eje Z tiene que estar mayor a 90, pero menor a 120 del Y. A mí lo que me gusta hacer es el Z nomás ponerlo perfectamente derecho. Ahí te lo van a ver dibujado y va a ser un poquito más fácil de entender. Entonces aquí, por ejemplo, entre mi eje X y mi eje Y tengo 90 grados, pero entre el Y y el Z tengo 110 grados. Lo dibujo en AutoCAD para que lo vean mejor. Entonces voy a dibujar dos líneas de 6 metros. Este es mi eje X y este es mi eje Y. Están a 90 y los voy a rotar un poco. Entonces con el comando de rotar los voy a rotar y vamos a decir 25 grados. No, menos. 20 grados, ¿ok? Y luego yo nomás voy a bajar perfectamente horizontal el Z, también sus 6 metros. Ahora, aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Por la manera en que está generada la perspectiva nos está dando este efecto alargado. Para eso se utiliza un coeficiente de división para tratar de resolver este aspecto. Se puede utilizar en caballera, pero la verdad es que caballera nunca lo vamos a volver a ver, nomás quiero que sepan que es, pero no lo vamos a tocar. Militar sí lo vamos a usar, militar e isométrico. Entonces, militar, aquí se mira como si estuviera más alto que ancho, ¿no? Y eso no es ideal, sobre todo cuando estás haciendo cosas como dibujo técnico de edificios. Por ejemplo, en estos diagramas, si yo mirara estos edificios con su altura real, se mirarían súper altos. Y si estoy viendo más de un edificio, como por ejemplo podría ser aquí, el primer edificio me iba a tapar todo lo demás, ¿no? Iba a haber una torrejota súper larga, porque la mayoría de los edificios, pues vaya, sus alturas son un poquito dominantes
Y ahora con el efecto de perspectiva exagerado, se van a ver todos como unos castillotes, ¿no? Como por lo menos por ejemplo se está viendo aquí en este. Lo que hacemos entonces ahí es aplicar el coeficiente en el eje Z. Entonces, que este es el coeficiente Z, ¿no? Lo que yo puedo decir, tiene un coeficiente de 0.5. ¿Qué quiere decir? Que las medidas en el eje Z las voy a dividir a la mitad. Entonces, estas dos líneas las voy a subir a 3 metros porque son 6. Y se representa así, ¿ok? Este cubo se representa así y obviamente aquí pones una medida de que son 6 metros o anotas en una parte del plano si es que es necesaria esa información que trae un coeficiente de 0.5. Que lo mismo se podría aplicar aquí con el cubo, ¿no? A lo mejor no nos molesta demasiado la perspectiva deformada que hace que se vea muy alargado y decimos, bueno, le quiero quitar 2 metros. Si esto mide 6 metros y le quiero quitar 2 metros, quiere decir que le quiero quitar un tercio. Entonces quiero que tenga solo el 66% de su medida original. Entonces, ¿cuál es el coeficiente? Ahora en este caso en el eje Y es de 0.66. Y entonces ya puedo yo, por ejemplo, generar un círculo aquí para medir los 4 metros. Y aquí es donde iría mi esquina. Este tiene un coeficiente Y de 0.66 y este de acá tiene un coeficiente Z de 0.5. Estos dos ángulos, estos dos ejes tienen un ángulo de 90 y entre el eje Y y el eje Z debe de ser mayor a 90 pero menor a 180. Y a mí me gusta, les recomiendo tenerlos en un ángulo derecho, ¿no? Que sean verticales y que el resto de los ajuste. Estas son nuestras tres vistas, ¿ok? Estas son nuestras tres vistas. De nuevo, la primera se llama isométrica, esta es la de caballera y esta es la militar. Esta se llama isométrica por el triángulo isósceles porque todos sus lados son iguales y aquí tenemos pues todos los ángulos iguales, ¿no? Pues se llama así. Este se llama caballera, ahorita no sé por qué, y esto es militar, pues porque por las aplicaciones que tiene, ¿no? Que normalmente es como una vista así como para planear movilidad y cuestiones así. Ahora, ¿cuál va a ser la actividad que van a realizar ustedes? Que también me la van a entregar en PDF. Esta no ocupa estar en plano, puede ser algo así como lo que hemos hecho en las primeras clases, que nomás es una ventana aquí y luego darle en preview, puede ser algo así. Y me lo van a entregar van a hacer una vista militar de su planta. Ok, la voy a hacer yo rápido para que vean qué es lo que estoy haciendo. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a tomar mi planta entera. Bueno, voy a apagar esta vista porque siempre me ocupo. Y las patas también las voy a apagar porque no las ocupo. Estoy pensando algo. En un segundito. Entonces voy a tomar esto. Lo voy a copiar y lo voy a mover hacia otro lado en el espacio de trabajo, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Aquí técnicamente yo ya tengo mi eje Y y mi eje X. O mi eje Y y mi eje X, como me quieran decir, ¿no? En este caso el X va a ser el vertical y este es el Y, ¿no? Ya tengo mi eje perfectamente a 90 grados, nada más ocupo el Z. Entonces lo que voy a hacer es voy a tomar esta planta y la voy a rotar justo de la esquina. Ok, entonces ahí ya tengo acomodada esta cara que vendría siendo la cara azul aquí. Ok, ya nomás ocupo bajar líneas, o sea, lanzarlas hacia abajo. Vamos a decir que mi edificio medía 3 metros de altura, nomás para no, vamos a decir que esos son 3 metros, ¿no? Total, completos. Que mi edificio mide 3 metros de altura y entonces lo voy a hacer un coeficiente de Z de 0.33 porque de esos 3 metros solo quiero dibujar uno.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya sea hacia abajo o hacia arriba es lo mismo, voy a tomar líneas con ortogonal encendido porque quiero que todas se lancen hacia abajo de 1 metro. En todos los puntos esquinados, ¿no? Vamos a hacer aquí, vamos a hacer aquí, y aquí, 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 y esos son los de ahorita. Además de que el punto 33 es muy poquito, lo voy a bajar a .5. Esto depende totalmente de sus planos porque pues todos se van a ver diferentes, ¿no? Pero entonces le voy a agregar a estos 50 centímetros. Luego lo que voy a hacer es, pues técnicamente sin nada, dibujar el muro hasta el piso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo cojo esta línea y la pego acá, se va a alinear perfectamente. ¿Qué pasa aquí en la puerta? Acuérdense que la puerta tiene una abertura. Esta es una abertura rara. Aquí en la puerta, aquí tengo unas esquinas, pero acuérdense que como las puertas tienen un cerramiento, hay que dibujar ese cerramiento. Entonces, vamos a decir que mi cerramiento está a los 220. 220 sobre 5 es 1.1. Entonces, offset 1.1. No va a ser offset, es hacia arriba. Voy a agarrar esta línea y la voy a copiar a 1.1 de altura. Y ahí tengo mi cerramiento, ¿no? Entonces aquí estoy copiando una línea que ya existe y nomás la voy a extender, que es con el comando alargar, en mi caso es el comando extend. Y luego hago unos filets aquí. Esta línea la conecto hasta acá. Esta línea la conecto hasta acá. Y ya me puedo deshacer de esto. Ahora es importante que no se les vaya a pasar pues, que esto tiene un grosor también aquí, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer es... Pues vaya, lo voy a medir. Que tiene que dar 15 si no recuerdo. Sí, 15 centímetros. Entonces lo que voy a hacer es voy a copiar esta línea que tiene la inclinación que necesito. Y luego voy a dibujar un círculo con un radio de 15 centímetros y ahí es donde sé que debo de recortar. Entonces ya puedo yo recortar ahí. Eso al revés. Luego copio esta que trae la inclinación que necesito. No, esto no la voy a ocupar, ocupo esto. Y ahí quedó ya el hueco de mi puerta con todo su cerramiento. ¿Qué pasa por ejemplo aquí? Le cortas el pedazo de la línea que no se mide bien, ¿no? Aquí es muy parecido a la puerta, pero tiene que tener murete y cerramiento. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a medir, ¿no? Como tenemos un coeficiente muy fácil de medir. En Y son 1.20. A 1.20 de altura, entonces vendría siendo 60 centímetros. Entonces lo que voy a hacer es voy a copiar esta 60 y luego la voy a copiar otro 60. Con extend puedo alargar esas líneas. X, usted va a hacer el comando alargar. Estoy usando filet aquí. Ya no necesito todo esto. Por ejemplo, aquí para no estar batallando lo que puedo hacer es apagar los ejes, ¿no? Apago los ejes. Entonces ya puedo eliminarlo mucho más eficiente. Y aquí de nuevo puede ser un alargar o un empalme, cualquiera de los dos. Para que me remate estas líneas. Uno alargar. Copio estas líneas que ya sé que tienen la medida de inclinación correcta.
Y ya tengo una vista militar de mi espacio que estoy trabajando. Y ya esto le saco el PDF, control P, ponen todos sus stats, tus settings, perdón, no sus stats. Y ahí está, eso es lo que van a entregar. A todos los archivos, por favor, mándenmelos con nombre y también en el asunto pongan qué es, ¿no? Porque si no tengo que estar adivinando. También de qué grupo son. Y ahora si eso es todo, por favor envíenmelo eso el mismo miércoles, porque el miércoles lo voy a revisar.